tras semanas de protestas que forzaron la renuncia del gobierno de centro de Bulgaria. Estas imágenes no son de una protesta ordinaria. Esta es una revuelta civil lanzada contra el imperio en la sombra más leal a Vladimir Putin en Europa. El gobierno búlgaro ha caído oficialmente. El primer ministro Rosen Gelaskov anunció su renuncia después de semanas de protestas masivas que paralizaron el país. Por lo tanto, les informo que antes del voto de no confianza, hoy el gobierno renuncia. El gobierno cayó, pero fue el Kremlin el que recibió el verdadero golpe. Los incendios que ardían en Sofía la noche del 11 de diciembre no solo quemaron el sillón del primer ministro Gelaskov, redujeron a cenizas el dominio de 30 años de Moscú en los Balcanes, sus redes oligárquicas y su chantaje energético. La puerta trasera de Putin a Europa acaba de cerrarse de golpe en su cara. Cientos de miles de personas en las calles no luchan por sus billeteras, sino por reclamar el alma de su país. El objetivo no es el primer ministro, sino el oscuro estado mafioso que ha gobernado Bulgaria desde las sombras durante años, robando $3.000 millones de las arcas del Estado anualmente, cuyos hilos llegan hasta Moscú. El pueblo se levantó contra el régimen oligárquico, y este levantamiento destruyó la operación más profunda del Kremlin en los Balcanes en 24 horas. Para Putin, esto no es solo la pérdida de un aliado, es un desastre estratégico. Bulgaria era el último de los caballos de Troya de Rusia utilizados para infiltrarse en Europa, participar en chantajes energéticos y dividir a la UE desde dentro. Pero esta revolución, liderada por la generación Z, destrozó ese caballo. Hoy es el día en que la peor pesadilla de Moscú se hizo realidad. La fortaleza rusa en los Balcanes ha caído, los corredores energéticos han sido cortados. Y lo más importante, el mundo eslavo está despertando, negándose a ser los esclavos obedientes del Kremlin. Entonces, ¿cómo logró el país más pobre de Europa poner de rodillas al mayor gigante energético del mundo? Para entender un evento, primero debes mirar el escenario, luego las manos que mueven los hilos detrás de escena. En la superficie, el evento es simple. El gobierno búlgaro presentó un nuevo presupuesto para 2026 que incluía medidas de austeridad como parte de sus preparativos para unirse a la eurozona. Se subieron los impuestos, se recortaron los beneficios sociales. La gente salió a las calles y el primer ministro renunció. Esa fue la narrativa oficial. Sin embargo, esta narrativa es solo la punta visible del iceberg. Bajo la superficie yace una estructura de estado mafioso masiva, corrupta y radioactiva. El verdadero objetivo de los manifestantes no era el primer ministro Gelaskov, quien renunció. Él era simplemente una figura decorativa. El nombre contra el que las multitudes desahogaron su ira, quemaron carteles y declararon traidor a la nación fue otro, Delian Pievsky. Tomen nota de este nombre porque Delian Pievsky no es solo un empresario político, es el gobernador en la sombra de Rusia en Bulgaria. Esta figura, que ha sido sancionada por EU y el Reino Unido bajo la ley Magnitsky por corrupción y captura del Estado, es conocida como la mano oscura detrás de la política búlgara, el poder judicial y, lo más importante, el sector energético. Entonces, ¿por qué el público ataca este nombre durante un debate presupuestario? Porque el pueblo búlgaro sabe muy bien que, según los informes de auditoría de la UE, los $3.000 millones robados de las arcas del Estado cada año y registrados como perdidos se lavan a través de redes controladas por Pievsky. Y cuando se sigue el rastro de este dinero, siempre conduce al mismo destino, Moscú. Estas protestas no son contra las tasas de impuestos, sino contra el modelo de Estado capturado. Los gobiernos cambian en Bulgaria. Los primeros ministros van y vienen, pero el sistema oligárquico nunca cambia. Este sistema es una relación simbiótica entre el gigante energético ruso Lukoil y las estructuras mafiosas locales en Bulgaria. Durante años, a pesar de ser miembro de la UE, Bulgaria ha funcionado como el caballo de Troya de Rusia dentro de Europa. Aquí tenemos que fijarnos en un detalle técnico. La refinería Lukoil Neftoim en la ciudad búlgara de Burgas es la instalación de procesamiento de petróleo más grande de los Balcanes. Esta instalación no es solo una empresa comercial, es un centro regional para las operaciones de inteligencia y económicas rusas. Con una facturación anual de 8.8 mil millones de levas o aproximadamente 4.7 mil millones de euros, esta estructura masiva controla el 10% del PIB de Bulgaria. Considera esto, una décima parte de la economía de un país está en manos de una sola empresa controlada por un Estado enemigo.
Esto es precisamente contra lo que la gente se rebela, la pérdida de soberanía. El lema de los manifestantes, fuera Lukoil, es en realidad el equivalente búlgaro de fuera Putin. La generación Z ha resuelto esta ecuación. A diferencia de sus padres, ellos no crecieron con la nostalgia soviética. Son una generación que se organiza a través de las redes sociales, quiere vivir libremente como sus pares en Europa y exige un futuro libre de corrupción. Y para esta generación, la amistad con Rusia significa pobreza, aislamiento, disputas mafiosas y una atmósfera política tóxica. Miren las imágenes que circulan en las redes sociales. Las pancartas en manos de los jóvenes dicen, denos una razón para quedarnos. Esta no es una súplica desesperada, sino un duro ultimátum. Están diciendo, o desmantelan este sistema mafioso, o nos iremos de este país. Y anoche, en lugar de irse, eligieron quemar y reconstruir. Este levantamiento civil ha derretido la estrategia de conflicto congelado de Putin. Durante años, el Kremlin ha estado alimentando la inestabilidad política para preservar el statu quo en Bulgaria, bloqueando reformas y condenando al país a seguir siendo el miembro más pobre y corrupto de la UE. ¿Por qué? Porque una Bulgaria débil, corrupta y dividida siempre significó una puerta abierta para el gas y el petróleo rusos. Pero anoche, esa ecuación se rompió. Con la renuncia del gobierno, el escudo protector que Rusia había comprado también cayó. Ahora no hay fuerza policial para proteger la instalación de Lukoil en Burgas, ni burocracia judicial para esconder los archivos de Pievsky bajo la alfombra, ni primer ministro que responda a las llamadas de Moscú. Esto no es un cambio de gobierno, es un cambio en el ADN del régimen. Y este cambio es un escenario de decadencia interna mucho más peligroso para Rusia que una derrota en el frente. Porque si Bulgaria cae, está muy claro quién sigue. El mundo eslavo está despertando, y este despertar está creando una ola de tsunami que avanza rápidamente hacia las fronteras de Moscú. Ahora, quitemos la cámara de las calles y dirijámosla bajo tierra, al oscuro mundo de esos enormes gasoductos y válvulas estratégicas. Porque el verdadero impacto global de esta crisis no se sentirá en las plazas de Sofía, sino en el mapa energético de Europa. Para entender la importancia estratégica de Bulgaria, solo miren el mapa. Este país no es solo un vecino de Rusia, es la única y última puerta de entrada para que el gas ruso llegue al corazón de Europa. Como saben, Ucrania no renovó el acuerdo de tránsito que permitía que el gas ruso fluyera a través de su territorio hacia Europa a partir del 1 de enero de 2025 y cerró las válvulas. Los gasoductos Nord Stream ya se han convertido en chatarra en el fondo del océano. ¿Qué queda? Solo un gasoducto, el Balkan Stream. Este gasoducto es una continuación del Turk Stream y pasa por Bulgaria para llegar a Serbia y Hungría. Es el último cartucho del arma energética de Putin. Con una capacidad anual de 15,75 mil millones de metros cúbicos de gas, este gasoducto no es solo un montón de tuberías. Es un cordón umbilical que mantiene caliente a Serbia, alimenta a la industria húngara y mantiene a estos países en la órbita de Moscú. Aquí es donde comienza el efecto dominó. Hasta anoche, la seguridad de este gasoducto estaba garantizada por el gobierno de Sofía, que mantenía relaciones equilibradas con Rusia y hacía negocios con oligarcas tras bambalinas. Pero ese gobierno colapsó. ¿Qué creen que hará primero la probable administración interina o la coalición reformista? Iniciará los controles de seguridad que la UE y la OTAN han exigido durante mucho tiempo. En lenguaje diplomático, esto significa que vamos a cerrar el grifo. Las multitudes enojadas, los nuevos amos de Bulgaria y las fuerzas reformistas que los representan no permitirán que el gas ruso pase libremente por su territorio. Las cartas del impuesto de tránsito adicional o del recargo de seguridad, intentadas en el pasado pero retiradas bajo presión política, ahora se jugarán con mucha más fuerza. Consideren esto, es pleno invierno, Serbia y Hungría dependen de este gasoducto para más del 80% de sus necesidades energéticas. ¿Qué pasa si Bulgaria cierra esa válvula crítica en Novi Iskar, citando una falla técnica o una amenaza a la seguridad nacional? La respuesta a esta pregunta es una palabra, y es muy simple: caos. Las fábricas en Serbia cerrarán, los hogares en Hungría se congelarán. Y los líderes de estos países, Vučić y Orbán, llamarán a Moscú en ese mismo segundo, pero Putin no tiene respuesta que darles. Porque no queda ninguna otra ruta física para enviar el gas. Esta es una operación de estrangulamiento. El cambio de régimen en Bulgaria ha cortado la línea vital de la logística energética de Rusia. Moscú ya no puede alimentar a sus aliados en Europa.
Un aliado al que no puedes alimentar no permanecerá leal. Esta es la regla más despiadada de la geopolítica. Además, esta situación también marca el principio del fin para la refinería Lukoil Nefto en Burgas. Bajo la amenaza del Departamento del Tesoro de EU de nombrar un administrador comercial especial y la presión de la UE, el nuevo gobierno búlgaro podría proceder a nacionalizar esta refinería. Los informes y análisis técnicos de la Fundación Saratoga confirman este riesgo. Si esto sucede, la flota fantasma de Rusia pierde su puerto más seguro en el Mar Negro. El enorme centro logístico que usan para eludir las sanciones se convierte instantáneamente en una base enemiga. Los miles de millones de dólares en inversión de Lukoil se evaporan y el flujo de efectivo hacia la maquinaria de guerra rusa se corta de inmediato. Este escenario es una pesadilla para el Kremlin porque no es solo una pérdida financiera, es un estado de ceguera y sordera estratégica. El colapso de las redes de inteligencia en Bulgaria, el cierre de la ruta energética y la pérdida de la base logística. Todo esto fue provocado por las consignas coreadas en esa plaza anoche. Ha caído una ficha de dominó, y esa ficha ahora se dirige a derribar los muros de Moscú. Hay una regla en el ajedrez. Si tu rey está amenazado, sacrificas a tus peones. Sin embargo, en el juego de ajedrez balcánico de Putin, la situación se ha invertido por completo. Los peones han decidido sacrificar al rey. Este colapso en Bulgaria no es solo una crisis local, sino el reflejo al más alto nivel del efecto dominó. Y este reflejo se manifestó en una firma silenciosa pero mortal en Bruselas el 3 de diciembre de 2025. Como saben, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el primer ministro eslovaco Robert Fico han actuado como defensores de Putin dentro de la UE durante años. Vetaron la ayuda a Ucrania, se resistieron a las sanciones energéticas y declararon: no podemos vivir sin el gas ruso. Moscú confió en ellos. Eran los otros caballos de Troya de Putin dentro de la UE. Sin embargo, cuando estallaron los acontecimientos en Bulgaria y la seguridad del gasoducto Balkan Stream se vio amenazada, estos dos líderes dieron un giro histórico de 180 grados. No solo nevó en las montañas en las que Putin confiaba, sino que esas montañas se movieron. 3 de diciembre de 2025. Marquen esta fecha en la historia. El Parlamento Europeo y los Estados miembros pusieron sobre la mesa ese acuerdo final, prohibiendo completamente el gas y el petróleo rusos para finales de 2027. Normalmente, se esperaría que Orbán vetara esto, volcara la mesa y recibiera aplausos de Moscú. Pero, ¿qué pasó? Hungría y Eslovaquia aprobaron silenciosamente esta decisión cabizbajos. Sí, escucharon bien. Aquellos que durante años le han estado diciendo a Putin "nunca te abandonaremos", han firmado su sentencia de muerte. Entonces, ¿cuál fue la razón de esta repentina traición? La respuesta es muy simple y despiadadamente racional: el miedo. Orbán y Fico vieron que el gobierno de Bulgaria era inestable y estaba a punto de caer. Calcularon que el control del Balkan Stream caería en manos de una administración hostil a Rusia, y lo entendieron muy bien. Si el gasoducto se cierra físicamente, nuestra amistad con Putin no nos dará calor. Así que abandonaron el barco antes de que se hundiera. Negociaron con Bruselas. Denos hasta 2027. Permítanos organizar nuestras alternativas como el gas azerbaiyano, el GNL, la energía nuclear, y luego cerremos el capítulo de Rusia para siempre. Esta es una situación de remate diplomático y estratégico. Cuando Putin perdió Bulgaria, no solo perdió una ruta de tránsito, también perdió a los clientes que usaban esa ruta. Las firmas de Hungría y Eslovaquia marcan el colapso oficial de la hegemonía energética rusa en Europa. A Putin ya no le quedan ni gasoductos ni clientes leales. El año 2027 es un reloj del apocalipsis para el Kremlin, y la cuenta regresiva para esa hora fue iniciada por esos manifestantes en Sofía. ¿Han notado el silencio de Europa? Bruselas no ha hecho ninguna declaración destacada sobre la agitación en Bulgaria, la violencia policial o la renuncia. Los llamamientos a la moderación han sido débiles. ¿Por qué? Porque Bruselas está satisfecha con lo que está sucediendo en el terreno. Occidente, sin ensuciarse las manos, logró con la ira de la generación Z lo que no pudo lograr con sanciones. Esta es una victoria perfecta en una guerra por poderes. El pueblo se levantó, apuntó a las redes rusas que llamaban mafia, e hizo en 24 horas lo que la UE no había logrado hacer en años. Este evento es el mensaje más claro para Putin. Tu dinero se ha ido, tus gasoductos están cortados y tus amigos te han traicionado. Este despertar eslavo, que se extiende de Bulgaria a Eslovaquia, de Serbia a la República Checa,
no es solo una lucha contra la corrupción, sino una guerra por la independencia contra el sofocante papel de hermano mayor de Rusia. Y parece que Moscú está perdiendo esta batalla. Miren de nuevo la expresión facial de Rosenhelaskov durante esa tensa conferencia de prensa. La ansiedad en su rostro no era solo la tristeza de un político que había perdido su escaño. Era un reflejo de la impotencia del enorme poder que lo respaldaba, el oso ruso supuestamente invencible. Hoy cayó un gobierno en Sofía. Pero los libros de historia registrarán este día no como el día en que se rechazó el presupuesto de 2026, sino como el día en que murió el sueño europeo de Vladimir Putin. La fortaleza en los Balcanes ha caído, el corredor energético se ha cerrado, la inmunidad del oligarca ha sido eliminada y la influencia rusa en el corazón de Europa ha desaparecido. Las ruedas que una vez giraron con el dinero del Kremlin ahora están oxidadas y detenidas. El mundo eslavo ha decidido buscar su destino no en los oscuros pasillos de Moscú, sino en las brillantes plazas de la libertad. Esta es una lección no solo para Bulgaria, sino para todo el mundo. Ningún imperio en las sombras es más fuerte que la voluntad del pueblo. Entonces, ¿qué piensan de esto? Compartan sus ideas en comentarios. Para mantenerse actualizados sobre nuevos videos, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.